Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Quiero comenzar este episodio con la siguiente pregunta y es: ¿cuál es la huella que estás dejando? Así es. ¿Para qué estás haciendo todo esto? ¿Qué quieres al final de todo este proyecto de emprendimiento? Y es que hoy vamos a conectar dos temas y atención aquí, que son propósito y legado. ¿En qué consiste? Bueno, ya te voy a ir contando de qué se trata este tema de legado que he estado manejando en los últimos meses, pero tiene que ver con dejar huella, con ese para qué, con el sentido de tu vida, con ese propósito o misión que te ha sido encomendado. Y hoy tengo una persona muy especial que me va a acompañar a contarte todo este concepto, porque también me ha acompañado en mi proceso, es uno de mis mentores, es la persona que me ayudó en la publicación de mi libro. Él es Freisman Toro, escritor y asesor editorial. Acompaña a coaches, conferencistas, consultores y a emprendedores a descubrir su yo escritor, a vencer el miedo de la página en blanco, a escoger el tema, te ayuda a cómo estructurarlo, cómo elegir ese título ganador, de qué forma presentar tu obra, ya sea a una editorial o incluso si vas a hacer una autopublicación. Él es la persona que te ayuda a entender cómo mercadear tu libro de una forma ganadora y que te conviertas en un éxito en ventas. Así que tengo la fortuna de tener aquí en este micrófono hoy a Freisman Toro. Bienvenido. Hola Vivian, para ti, para toda tu comunidad, para toda la gente de Spotify, de YouTube, de todas sus redes sociales. Esta vez me tocó el turno de entrevistarte a mí, Freisman, y ya les iremos contando a todas esas personas que están aquí, como siempre, conectados. Pero Freisman fue la persona encargada de acompañarme no solamente en toda la edición de mi libro, sino en el lanzamiento. Entonces, me estaba entrevistando, pero ahora el turno es para mí preguntar qué hay detrás de esa historia de Freisman. Y para contarles y contextualizarlos un poco, nosotros ya estamos finalizando este podcast de Emprende con Éxito. Es algo, Freisman, a lo que le he llamado, junto con el libro y junto con mi entrenamiento, mi proyecto legado. Ese proyecto que yo me puedo ir de esta tierra y aquí queda esa huella, y no es por el tema de que quiera dejar un nombre así, de que hablen de mí, no es por eso, ni nada menos, sino porque de verdad quería saber y estar segura que venía aquí con un propósito claro, con dejar algo acá y que le pudiera servir a otros y pudiera transformar la vida de otras personas. Tú has sido, Freisman, una de esas personas que me ha acompañado en ese proceso, y aquí también aprovecho y hago este agradecimiento público porque eres una persona de ellas que se sumó a este propósito, a este legado. Hoy estoy terminando este podcast, pero también tú en esa edición del libro sabías que hay unos links, entonces están entremezclados el podcast, el entrenamiento, el libro, y bueno, tú eres una de esas personas que ha hecho posible que este proyecto legado pues esté terminando, pero no terminando porque se acaba, sino terminando porque ahora sí comienzo esa difusión del mensaje. Entonces, primero que nada, Freisman, mil y mil gracias por todo este acompañamiento. No, Vivian, de verdad pues que es con todo amor como debemos hacer las cosas, con excelencia y con amor. Y como siempre lo digo a todos mis autores, trato de dar lo mejor de mí, mi corazón, mi alma y todo en estos proyectos. A mí me encantó muchísimo trabajar en Trasciende, fue un proyecto realmente motivador. Creo que yo mismo en el proceso de la mentoría y de toda la edición me vi sumamente impactado por este libro, que siempre no hago más sino recomendárselo a las personas y decirle, creo que este es uno de los mejores libros de emprendimiento que pude haber hecho y que puedo recomendar. Maravilloso, Freisman, y muchas gracias también porque sé que hicimos un buen equipo
Y como hoy el entrevistado eres tú, entonces sé que se están preguntando, pero ¿qué más hace Freisman? Yo a Freisman le puedo decir que me ayude a hacer mi libro, por qué le nace a uno la idea de tener un libro. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a hablar un poco hoy en nuestro podcast, pero aquí viene la primera pregunta y es cómo es que Freisman Toro llega a convertirse en un gran editor y ya tiene toda una compañía y un equipo de trabajo que acompañan a los autores a hacer realidad sus sueños. Bueno, todo este proceso es el resultado, todo esto que se ha logrado es el resultado de un proceso muy bonito, un proceso espiritual, un proceso de crecimiento personal, de crecimiento también emocional, de mejorar muchas cosas y desde luego de ir aprendiendo cada día, de tener siempre esa actitud de aprendiz que tenemos que tener en la vida, siempre dispuestos a recibir muchísimo, a valorar todo lo que recibimos para poderlo dar con el mismo valor y con el mismo amor. Bueno, pues todo esto comienza en el año 2015, realmente. eh, y ahí pues parte de un momento muy difícil que tuve en mi vida, una situación bastante complicada para mí, fue una crisis total, un momento de inflexión muy profundo y yo lo pierdo todo, yo no solamente quedo en la ruina, sino que por un error que cometí, quedo avergonzado, se quedo sin trabajo, se van los amigos, se pierde todo 20 y pico de años de carrera que se habían logrado. Y yo pienso que, bueno, es de esas cosas que nos pasan a muchos en la vida, ¿no? Que tenemos que llegar al fondo, a lo más oscuro y a lo más profundo, pues para darnos cuenta. Pero aunque nosotros somos los que nos conducimos a veces a esos momentos oscuros de la vida, esos momentos también vienen para enseñarnos, para ser maestros, y es la forma como Dios escoge tratarnos, y siempre tenemos que recibir eso de buena manera. De tal forma que para mí fue muy difícil porque lo perdí todo, como te digo, quedé en la quiebra, absolutamente en todo, perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí absolutamente todo, y me sumí en un momento muy difícil de depresión, de victimismo, de culpa, durante aproximadamente unos 3 o 4 meses. Después de eso, pues me levanto, tuve deseos de perder la vida y en un momento en que iba a hacerlo, de quitarme la vida, pues ahí como que sentí la voz de Dios, la compañía de Dios. Fue un momento muy bonito frente a un árbol en el que el Señor me dice, tú no vas a quitarte la vida, tú vas a vivir y vas a seguir haciendo lo que tanto te gusta, porque yo no quería saber nada de escribir. Y entonces ahí viene nuevamente mi encuentro con los libros. Yo había publicado una novela en el año 2012 y otra novela en el 2014, y ahí iba mi carrera como escritor. Luego, pues había trabajado 20 años en medios de comunicación, en El País, en Cubo, en El Tiempo, en Caracol, en Todelar, en RCN. Había pues tenido una carrera bien completa en los medios de comunicación. Y bueno, cuando me convertí en escritor, pues fue que me pasó todo eso, en medio de todo lo demás, ya no quise volver a escribir y llego a ese punto en el que Dios me dice, vas a volver a escribir. Entonces llega a mí un primer libro, un amigo empresario me dijo, yo quiero ayudarte, no puedes dejar de escribir, así que empieza a escribir un libro sobre adicciones. Yo tengo una fundación para jóvenes con problemas de drogadicción y de otras adicciones. Haz un libro y lo producimos y miramos a ver qué hacemos con él y hazlo libremente, yo quiero ayudarte. Y entonces él empezó a pagarme como un sueldo cada 15 días para que yo pudiera empezar a tener algunos ingresos y de cierta manera él no se daba cuenta que era haciendo un gran favor. Claro. Y ese libro, ese primer libro, pues fue a salvar mi vida porque yo no sé qué hubiera pasado. Obviamente yo terminé haciendo muchísimas cosas por ahí, trabajando en cualquier tema, en cualquier cosa, pero siempre iban apareciendo libros y poco a poco fui sumando y cuando menos me di cuenta ya había editado y corregido por lo menos unos 4 o 5 libros y eso me motivó mucho, me animó eh, y ahí comenzó el camino, lleno de temores,
con ires y venires, con mucho, con, ¿cómo te digo yo? Con mucha procrastinación, con falta de enfoque, pero ya iba en el camino, ya iba en el camino y ahí empecé a preocuparme por el crecimiento personal, ahí empecé a preocuparme por descubrir mi verdadera esencia, quién era, qué sentía, para qué estaba, cuál era mi legado, cuál era mi propósito en la vida. Y empecé a hacer un trabajo muy interno que es el que tenemos que hacer las personas, no solamente cuando caemos en una crisis, porque crisis pues hay muchas, hay económicas, de salud, matrimoniales, laborales, bueno, todo es una crisis. Pero la peor crisis que uno puede tener es la interna, la de la falta de identidad, la de no saber quién soy ni para qué vine a este mundo y no saber cuál es finalmente la razón por la que estoy aquí. Entonces, esa crisis, que es la más profunda de todas, es sobre la que tenemos que empezar a trabajar. Y eso fue lo que yo hice. A la par de eso, pues iban llegando nuevos libros. Entonces, después apareció Alexis Viera, con el arquero uruguayo. Y eso fue justo cuando yo regresé a Cali, porque cuando me pasó todo eso estaba fuera de Cali. Yo regreso a Cali, se me presenta la oportunidad de ser el editor de Alexis Viera y creo que eso abrió muchísimo las puertas. Después con Giovanni Peña comencé a trabajar, también que es un líder de emprendimiento, y así se fueron sumando, sumando. Entonces, ¿qué pasó? Para el año 2017, yo estaba manejando un carro con Uber, Mm. ¿ya? Yo hacía Uber en un carro, pero y vivía solo porque pues me había separado de mi esposa y de mi familia, entonces me fui a vivir solo, duré viviendo 4 años solo en un apartaestudio en el barrio Granada, y entonces pues empecé, mi vida quedó organizada más o menos así. Salía muy temprano, perdón, me levantaba muy temprano, editaba el libro que estuviera editando, y a eso a las 10 11 de la mañana me bañaba y salía en el carro. Hacía muchas carreras de Uber, veía a mis hijos, visitaba a algún amigo, hacía alguna vuelta, y a eso de las 8 de la noche, 9 de la noche estaba regresando al apartamento. eh, mm, me relajaba un poco y luego nuevamente, si quería, editaba. Pero ¿qué hacía? Eso era una zona de confort. Entonces era una zona de confort, me sentía tranquilo, dije, aquí estoy bien. Y hasta ahí yo creo que pues el proceso daba para eso y eso era lo que tenía que vivir en ese momento. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para la grandeza, no estaba preparado para la abundancia, no estaba preparado para el éxito y eso era lo que había que hacer. Entonces yo lo supe identificar, pero muy dentro de mí dije, hay algo más grande, hay algo más grande. Yo sé que algo más grande viene y muchas personas me lo decían. Hasta que en el 2017 un pastor que yo recién había conocido 10 minutos atrás, me dice Freyman, me dice, no me dijo Freyman porque ni siquiera sabía mi nombre, me lo habían presentado, entonces me dijo, mira, yo tengo algo que decirte de parte de Dios. Quiero decirte que tú perdiste tu nombre, tú perdiste el amor de una mujer y tú Mm. dejaste un proyecto inconcluso. Y cuando él me dijo eso, mi primera pregunta es, pero él, ¿cómo sabe todo eso? Claro. No me conoce, mi amigo, el que andaba con él, no le ha hablado de mí, no creo que le haya contado mi historia. Este, y me dijo, yo quiero decirte algo, que Dios tiene algo para decirte hoy, y es que antes de que termine el 2019, tú vas a recuperar tu nombre, vas a recuperar el amor de una mujer y vas a terminar tu proyecto inconcluso. Cuando esa persona me dijo eso, bueno, obviamente me puso una condición. Me dijo, pero Dios quiere que tú te alinees con Él. Entonces, yo me sentí como si me hubiera ganado el baloto. Yo dije, yo ya entendía que eso del tema de las palabras proféticas de parte de Dios, aunque pues con eso siempre tengo mucho cuidado porque pues hay mucho charlatán por ahí tratando de adivinarle la vida a uno. Pero al sentir eso, yo lo sentí de parte de Dios y yo sentí que eso era tan genuino y tan cierto que pues no estábamos en un contexto, estábamos mal, estábamos bajándonos a una panadería a tomar avena cuando él me dijo eso. Entonces no había un contexto como en el que yo dijera, hay algún provecho o algo acá. No, yo lo sentí de parte de Dios. Y efectivamente, Vivian, para resumirte, en abril del 2018 se me da la oportunidad de ir, después de muchos años de avergonzarme y de esconderme,
eh, empecé a encontrar mi camino. Ya una amiga me había diseñado mi marca personal y me había dicho, te vas a llamar Freisman Toro, ya no te vas a llamar Jesse Toro, sino Freisman Toro. Me hizo mi logo, todo bien bonito. Yo ya tenía mi portafolio. Fui a la Feria Internacional del Libro de Bogotá con 15 autores que fueron conmigo, los presenté, vivimos una experiencia súper linda, me volví a encontrar con todo eso que antes a lo que le temía, que era a las cámaras, a los editores, a los periodistas, pero pues finalmente todo eso ocurrió bien, fue muy exitoso y entendí, dije, ok, se cumplió el que recuperé mi nombre, porque ya la gente creía nuevamente en mí y todo. En el año 2019, en marzo del 2019, este, ocurre algo sobrenatural y es que me iba a divorciar de mi esposa y finalmente 3 días antes de ir a firmar ese divorcio, tomamos la decisión por algo milagroso realmente de no hacerlo, porque ya estábamos completamente decididos. Imagínate una pareja que se había separado 4 años, pues uno después de 4 años ya no hay nada, ya se acaba todo. Y eso no terminó allí y hoy estoy con mi esposa nuevamente, 2 años después. Y al final del año 2019, yo enfrascado en el tema de todavía de hacer Uber y entre hacer Uber y editar libros, llego a Lida Arias y me dice, yo creo que tenemos que hablar, tenemos una conversación y en esa conversación de media hora, que todavía no era la mentoría, solo era una conversación que habíamos tenido, ella me hace ver todo lo que había, el valor, lo que se había logrado, no solamente con los autores, cuántos libros había editado en ese entonces, que eran casi como 65 libros en Imagínate. 8 países, autores en 8 países, autores publicados con premios internacionales en Madrid, o sea, una cantidad de cosas que yo no las valoraba y tampoco valoraba mi proceso. O sea, ella me decía, es que tú te quebraste y te levantaste, tienes un testimonio de resiliencia, eh, tienes merecimiento, recuperaste todo lo perdido, tienes restitución. O sea, hay una cantidad de cosas que tú puedes dar y enseñar y que la gente necesita saberlas. Y la puedes unir a tu proceso como mentor. Y me dijo, mentor. Yo le dije, mentor, sí, tú tienes que ser un mentor. Y empecé a prepararme para eso. Entonces, de esa manera fue que ya en el 2020 paso de ser un editor a convertirme en una persona que llevaba de la mano a los autores, a los escritores, de principio a fin en los procesos para hacer sus libros, que eso es lo que yo hago hoy día, y con lo cual, pues gracias a Dios, he logrado ya editar 105 obras en 10 Wow. países de América y Europa, con autores que han ganado, autores que han vendido, autores que están felices, autores que cumplieron su sueño, autores que se sienten satisfechos. Es decir, haber creado un sistema que me permite que un autor tenga su libro en 135 días, lo cual para muchos es casi que imposible. Y hoy ya ser un emprendedor digital que está llevando su mensaje. En este momento por lo menos he impactado a 135 mentores de 11 países en el mundo a Imagínate. través de mis propias mentorías y de los cursos de la certificación de Lida Arias, que es mi mentora de negocio. Imagínate esa historia, mejor dicho, esa es como la columna vertebral de esta entrevista, Preisman, y de aquí ya se empiezan a desprender como varias preguntas y para no irnos a entrar ya en materia del tema de libros, autores y demás, yo sí quiero hacerte una pregunta porque es más un tema de investigación mío para algo que estoy trabajando de la ruta del propósito. Llegan, o sea, hay muchas cosas respecto al propósito, digamos, estamos en una vida como acelerada, como rápida, no escuchamos un llamado hasta que no llegamos a esas situaciones difíciles o adversas cuando nos preguntamos, ¿y realmente para qué estoy? Y bueno, empieza como todo este tema de las preguntas. Tenemos las opciones de decir, o me voy por este, o sigo todo otra vez normal mi vida, o de verdad hago todo un cambio. Entonces, allí hay un primer medio llamado como
tienes esta opción de este nuevo camino que implica toda una transformación, tú te fuiste por ese camino, luego más adelante, o sea, sabías que había un propósito porque ya habías escuchado ese llamado, pero sigues como con dudas, incertidumbre. ¿Cuántas veces crees que, o sea, o si te parece que una persona muchas veces recibe varios llamados o el mismo, o varios llamados al mismo propósito? Y si es que acaso a veces no los escuchamos, no los sentimos, nos falta confianza, porque a veces no damos ese paso a decir, voy a confiar y voy a entregar todo por este llamado y cómo te pasa a ti. O sea, es decir, ¿qué te hace inspirar a decir que llega un momento en que dejo todo por este propósito, porque me ha sido encomendado y no es algo que yo quiero, sino que me ha sido encomendado? Sí, bueno, yo pienso que la profundidad con la que nosotros actuamos en cada una de las áreas de nuestra vida es directamente proporcional a nuestro nivel de conciencia. Y eso que tú me estás preguntando es el mismo llamado. O sea, nosotros tenemos el mismo llamado porque es el propósito está ahí. Eh, lo que pasa es que somos nosotros a los que nos cuesta llegar a un grado de conciencia muy elevado en el que podemos ya definitivamente eh, as- eh, ejercer eh, y hacer realidad ese propósito, asumir ese propósito, ¿sí? Y accionarlo. Asumir y accionarlo sería el término correcto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sí, desde un principio, venimos con un propósito al mundo. O sea, nosotros no venimos aquí por venir, nosotros tenemos un propósito. Pero el propósito que se nos es dado desde antes de nacer por la divinidad, por Dios, ya, no es algo que nosotros tengamos conscientemente. Por eso hablo del nivel de conciencia. No lo tenemos conscientemente. Es decir, tú naces y si tú no tienes una buena construcción familiar, si creces en un entorno familiar o en un entorno social inestable, tóxico, dañino, violento, sumiso o lo que sea, así mismo tú vas creciendo. Entonces, esos patrones sociales y esas construcciones son las que no permiten que el ser humano pueda desarrollar su propósito, ¿ya? Entonces, hay veces que las personas crecen en hogares muy buenos donde el padre o la madre son excelentes maestros y ayudan a que ese joven o esa niña o esa muchacha pueda encontrar su propósito desde muy temprano. No significa eso que una persona no se vaya a equivocar o que ese joven no se vaya a equivocar en la vida. Se va a equivocar, va a cometer errores, pero va a tener un nivel de conciencia desde antes. A los que no nos tocó eso porque tuvimos orfandad, porque papá se fue de la casa, porque mamá falleció, porque nos tocó con los hijos, porque nos tocó sufrir, porque tenemos una familia conflictiva o vivimos en un país empobrecido, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez ese nivel de conciencia no se nos dio desde la base y tuvimos que irlo encontrando. Y hay muchas formas de encontrarlo. O nos damos contra el mundo, tocamos fondo, o simplemente un día en una crisis existencial, que es lo que hacen muchas personas, se retiran, dejan todo, se van en bicicleta a andar el mundo, se van para el Tíbet, se van para la India, se van para Israel, o se van a una peregrinación, o se apartan en una montaña y durante un tiempo encuentran su yo, se conectan con su interior, se conectan con Dios y entonces descubren cuál es el propósito. A veces este propósito nos lo da otra persona, lo hemos visto en muchas películas de personas que tienen su vida completamente destruida y aparece un niño, una niña, un huérfano o qué sé yo, que les da sentido a su vida y les ayuda a encontrar un propósito. Entonces, el propósito viene de la mano de muchos maestros o ángeles que Dios envía para mostrárnoslo, pero básicamente, desde mi punto de vista, el propósito está. Cuando lo encontramos es magnífico, la vida cambia completamente. Déjame decirte que mi vida no tenía propósito. Yo era un hombre exitoso hasta el año 2015, muy exitoso, que me llevaban a eventos periodísticos, era un periodista referente, me iba bien, trabajaba en el país, pero eso era hacia afuera, era la fachada. Eso fue lo que me tocó cambiar.
para poder mirarme como yo me quería mirar, como debería de ser, y poder así proyectar eso. Y ese fue, digamos que mi propósito, para finalizar esta pregunta, mi propósito no fue, hallar mi propósito no fue ni estar bien, ni volver con mi familia, que es parte de eso, ni estar bien económicamente, sino haberme encontrado a mí mismo y haber cambiado el rumbo de mi vida. Ese para mí fue el propósito. Como encontrarle ese sentido, tenías unos vacíos que lograste llenar y en el momento que llenamos esos vacíos de verdad, lo que queda y lo que resta es compartir, porque me imagino que sí, compartimos esta misma filosofía, las personas que encontramos ese propósito y tiene que ver con que ya estamos como tan llenos nosotros, no es dinero, no son personas las que nos entran a llenar como esos vacíos, esos miedos, sino que ya como que queremos salir a entregar, a multiplicar, así que ese propósito universal, porque esto sí lo he aclarado mucho a lo largo de este podcast, que están los propósitos de año nuevo, que es lo que tú quieres, pero el propósito universal te es encomendado, ni siquiera es lo que tú estudiaste ni lo que quieres, es lo que se te es encomendado, te toca hacer cambios, transformación, de hecho, diseñar todo tu proyecto de vida en función de ese propósito para que se pueda dar, para poder confiar en ese propósito. Y entonces aquí ya empieza como a unirse y a entrelazarse ese tema, porque a partir de ese propósito, y en mi caso también Freisman, pues lo vinculé mucho con la escritura, mi forma de manifestar mi propósito, de compartir, de entregar, al mundo fue a través inicialmente de la escritura, que nace Emprende con éxito, que es el libro que tenemos atrás, pero entonces resulta que a partir de esto, pues va creciendo porque también nacen como nuevos talentos, esto del podcast y esto pues en inicio no era tan sencillo para mí, pero pues ya es otro medio, le va uno sumando, pero al final es compartir, compartir información. Y aquí ya viene esta pregunta que nos va acercando a nuestra razón también del podcast, del episodio de hoy, y es el proyecto legado, eso que venimos a dejar, esa huella, que lo podemos hacer a través de cada acción que tenemos cada día, pero un autor la plasma y esa información queda por años y años, esté presente o no el autor. Entonces, ¿qué nos puedes decir para ir entrando como en materia de lo que significa escribir, la escritura, como huella, como una manifestación del propósito para ti? ¿Qué significa la escritura con todos los autores que has vivido y qué huella dejan las personas que se atreven a escribir un libro? Pues básicamente en la escritura en el contexto del legado, creo que es una de las razones principales por las cuales el ser humano debe escribir, ¿ya? Hace poco estaba viendo un documental de Nat Geo, de la serie Cosmos, que me gusta mucho con este señor O'Neill, y estaba viendo cómo una princesa sumeria, mucho antes en los albores de la humanidad, desde cuando empezó el ser humano a poblar la tierra y empezaron a construirse las grandes. Tú sabes que la escritura nació con las tablillas cuneiformes de Sumeria y eso fue casi 10.000 años antes de Cristo. Y él mostraba cómo una princesa escribió los poemas y fue la primera persona de la que se tiene registro que haya escrito, ¿ya? Y ella tal vez desconocía que lo que estaba haciendo era un legado que toda la humanidad, o sea, toda la humanidad, por los siglos de los siglos, lo iba a tener y lo iba a usar. Para seguir con el tema del cine, yo me vi una serie que se llama Los 100 también, que es una serie post-apocalíptica que me gustan mucho. La vi en Netflix. Y en Los 100 también, en la cuarta o quinta temporada, cuando ya el planeta Tierra definitivamente se volvió invivible, ya no se podía por una radiación, bueno, por un apocalipsis que hubo,
Ellos encuentran un planeta en el cual vivir, pero se dan cuenta que con sorpresa cuando llegan a ese planeta hay unos humanos que habían llegado como 200 años antes allá, habían establecido una colonia y bueno, todo era muy futurista hasta que en una de las escenas aparecen los libros y entran a una biblioteca y empiezan a desempolvar libros, libros, libros. Y leían a Shakespeare y leían, bueno, todo eso y yo decía, increíble, ellos allí pues se deleitaban leyendo los libros, ¿no? Y decían, qué maravilloso, parecía como un tesoro, parecía como si hubieran descubierto un cofre lleno de tesoros. Y entonces, eso es increíble. Y para continuar con el cine, hay una película que se llama 12 años de esclavitud, 12 años de esclavitud. Y esa película ganó el Oscar a Mejor Actor en el año 2018. Y esa película fue basada en un libro que se escribió en el año 1700 en los Estados Unidos y que estaba completamente perdido hasta que un guionista lo encontró en una biblioteca y se dio cuenta, bueno, la poderosa historia que había y la convirtieron al cine y bueno, increíble. Eso es dejar legado. Dejar legado es lo que hizo Cervantes con el Quijote. Dejar legado es, por ejemplo, lo que hizo Napoleón Hill, que fue el primer autor de libros de superación personal, de crecimiento personal. Napoleón Hill es el papá de los libros de crecimiento Me personal encanta. y de ahí para adelante todos hemos escrito libros de crecimiento personal. Entonces, eso es dejar legado. Ahora, cuando tú escribes un libro, mm, partes del hecho de que uno de los valores que tiene escribir un libro es el legado. Yo siempre hablo de los 3 valores de escribir un libro. El primer valor es mi satisfacción personal de que lo logré, de que sí pude, de que vencí los miedos, de que desarrollé mi capacidad al máximo, de que cumplí un sueño, bueno, muchas cosas. La satisfacción es, la segunda es el valor del legado y el tercero es el valor comercial. Entonces, si me paro en el del legado, es un valor muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que le estamos dejando a todo el mundo. Resulta que cuando tú escribes un libro, tú no lo estás escribiendo para ti. Muchas personas cuando piensan en escribir un libro y de hecho cuando lo publican creen que eso es como para ellos. O sea, y esa es una mirada desde lo egocéntrico, desde el ego que tenemos que desprendernos. Los libros no son para decirle a la gente, mire, me volví escritor, mire, yo ya escribí un libro, mire cómo me quedó, mire no sé qué, cuánta gente lo compró. No, el libro realmente viene a generar un impacto en la vida del escritor cuando la gente le dice a uno, oye, leí tu libro y vieras cómo me sirvió. Mira que yo no sabía hacer ejercicio, por ahí creo que lo dije en estos días, yo no hacía ejercicio mientras trabajaba, pero entonces me paro a hacer ejercicio. Entonces, cuando la gente empieza a decirte, tu libro me sirvió, tu libro me ayudó a cambiar ciertos comportamientos, tu libro me hizo llorar, tu libro me hizo reír, tu libro me inspiró, tu libro me motivó, tu libro me cambió la perspectiva. Eso es legado, eso es legado. Y esa es la verdadera alegría que uno debe tener como escritor. Es un legado también porque si tienes éxito como escritor y completas una obra a lo largo de tu vida y al final de tu carrera, cuando te quieras retirar, 60, 70 años, has escrito, qué sé yo, 10, 20 libros, créeme que eso tiene mucho valor para tu familia. Si tú llegas a fallecer, la ley de derechos de autor, la ley de propiedad intelectual en Colombia establece que si tú registras una obra, y antes de fallecer, tú puedes hacer un testamento, tú puedes llamar a la unidad de derechos de autor y decir, yo quiero legar los derechos y el usufructo de esta obra a mi esposa o a mis hijos. Y haces un documento legal, que eso te lo da el Ministerio del Interior, y tú dices, bueno, se lo dejo a mi esposa, se lo dejo a mis hijos, fulano de tal, cédula tal y tal y tal. Haces ese documento, anexas otros papeles que te piden. ¿Y qué pasa? Cuando tú fallezcas, todas las ventas de tus libros, todas las ventas de tus libros pasan a beneficiar a tus hijos y a tu esposa durante 80 años más.
a Imagínate. toda tu generación durante 80 años más. Después de los 80 años, mira lo que pasa aquí, que te quiero explicar esto. Después de los 80 años, la, esos derechos se vuelven universales. Patrimonio Entonces ya común. se vuelven patrimonio y entonces, bueno, ya es no sé qué manejo le dan allí, pero lo puede acceder cualquiera, ¿cierto? Y ya es para todo el mundo. Como la Biblia, tú sabes, cualquiera imprime una Biblia porque eso es para todo el mundo. Y no sé si el Quijote también. Entonces, mira lo maravilloso que es el legado a partir de los libros. Espectacular toda esta información que nos cuentas y digamos que, bueno, de acá, digamos, también salen muchos temas que no nos alcanzaría ya el episodio, pero mientras tú lo ibas contando, entonces decía, bueno, porque también llegué a pensarlo en algún momento antes de sacar mi libro y querer dejar ese legado como, ¿será que me atrevo a hacerlo? Porque pues ya, libro, como yo mandé primero mi libro a una editorial para aprobación y me lo devolvieron porque no, hay muchos libros de superación personal y de lo que tú haces, de hábitos, y bueno, o sea, el mío tenía como un poquito de varias cosas, pero lo que la respuesta de ellos fue, ya tenemos muchos libros de lo mismo. Me tomé un año más en llegar hasta ti por la simple inquietud de será que es lo mismo, ya hay mucha competencia y sé que los que nos están escuchando que quieren dejar un legado y lo quieren hacer a través de un libro, pueden estar pensando lo mismo como, pero ya eso hay mucho, yo cómo voy a entrar o a competir o será que alguien sí me va a ver. Si hay tanta gente, antes ese era Napoleón Hill, que era el único, pero y ahora, ¿qué hago si hay tanto? Entonces, ¿qué entras tú como mentor a decirles y por qué es importante y por qué si tú, quien nos estás escuchando, eres la persona idónea para dejar ese legado? No hay tema que no sea importante, sino mal planteado, mal contado. ¿Y qué hace la diferencia entre uno y el otro? ¿O qué hace que uno se destaque más? El punto de vista del autor, la experiencia del autor, lo genuino del autor, su historia que solamente es de él, su punto de vista que solamente es de él, ¿ya? Y eso lo dijo Santiago Gamboa, que es escritor y novelista, hace poco en una entrevista. Dijo, es que lo que hace diferente que los autores puedan dar, o sea, a un escrito, perdón, a un tema lo hacen fuerte dos cosas. Número uno, la experiencia y el punto de vista del autor. Y número dos, la escritura misma, ¿ya? Porque cuando tú dices, no, voy a hablar del amor, pues eso suena ahí como etéreo, como el amor, sí, pues, pero empieza a escribirlo y empieza a darle a través de la escritura todo ese contexto, todo ese punto de vista y tu historia cargada de tantas emociones, de cosas únicas y exquisitas y riquísimas en términos emocionales, tantas cosas que prácticamente yo digo, o sea, no hay tema que no se pueda abordar. El tema es que la gente debe entender que tiene que tener una estructura y a partir de esa estructura poder ir dándole forma a su libro, de manera que, como hicimos con Trasciende, no es un libro cualquiera ni es un libro más, ¿sí? No es un libro más. Trasciende ni siquiera es un libro para leerlo de corrido. Trasciende es un entrenamiento, trasciende es un proceso, trasciende es un camino, trasciende es un compañero, es una voz que te alivie, es un libro que te ayuda a comer mejor, te ayuda a respirar mejor, te ayuda a tomar agua mejor, a digerir mejor los alimentos. ¿Y qué tiene que ver eso con emprendimiento? Ahí es donde está el valor del libro y donde está el valor de la idea de la autora que eres tú, que fue capaz de unir ese aspecto con el emprendimiento, ese aspecto tan personal y tan inherente a la conducta humana con, por ejemplo, el manejo del dinero o las finanzas personales. Entonces, eso es el punto de vista único y original que hizo que Trasciende sea un libro totalmente distinto y que me parece, vuelvo y lo digo, uno de los buenos libros de emprendimiento que yo pueda recomendar. Qué bien, me alegra mucho siempre volverlo a escuchar. Freisman, y entonces acá vinculo nuestra primera parte de la entrevista con la segunda, y es si yo ya tengo un proceso, ya he descubierto mi propósito, me he conectado con él, porque
todo este podcast ha sido un entrenamiento. De hecho, ha sido ya más avanzado hasta el punto que llegamos a primeras ventas, ya las personas que nos escuchan, si lo hicieron todo, ya están conectados con un proyecto. Y hoy puntualmente mi mensaje para ustedes, para ti que me estás escuchando, que ya tienes un proyecto que viene desde el propósito y ya uniéndolo mucho al tema de la escritura, porque si yo ya tengo un propósito, tengo un proyecto de vida enfocado en ese propósito, ya tengo una filosofía, ya tiene mi propia esencia porque mi propósito es mío con mis matices, porque tú que nos estás escuchando puedes escribir un libro y es la pregunta que le hago a Freisman, si una persona cuando ya tiene un propósito más claro, porque pueden escribir novelas, ficción, bueno, una cantidad de géneros, pero las personas que están en este grupo escuchando este podcast particularmente, lo que sí estoy segura es que tienen un propósito y tienen un proyecto que quieren emprender y dónde cabe la escritura aquí para dejar un legado, ya para ir finalizando este episodio. Bueno, tú lo dijiste, si alguien está escuchando o las personas que estén escuchando este podcast o viendo este video, es porque están persiguiendo la grandeza, están persiguiendo el éxito, están en el camino del propósito o ya lo encontraron. Entonces, ¿qué hace un libro? Un libro viene a agregarle valor a tu escala de emprendimiento, a tu escala personal. Tú que ya no estás solamente pensando en, me voy a quedar aquí tranquilo en mi lugar de trabajo. No digo que sea malo tener un empleo, pero digamos que si quieres emprender, tú tienes que salir de las zonas de confort, romper moldes, salir de los esquemas, ¿sí? Y todo eso está relacionado con tomar acción, ¿sí? Con dejar de procrastinar y empezar a hacer. Cuando tú empiezas a emprender, empiezas a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que te detenía, todo lo que te tenía maniatado, todo lo que no te dejaba, pues se acaba, se destruye y empiezas un camino de accionar, accionar. Por eso es que tú ves que la gente cuando se enfoca, cuando abre los ojos y empieza a emprender, tú los ves que, uy, pero, ¿cómo así? Uy, pero ya fue allí, uy, pero ya salió con este, uy, pero ahora tiene página en internet, uy, pero ahora, y como que uno dice, pero Despegan. ¿qué? Claro, ¿por qué? Porque la gente llega a un nivel de conciencia altísimo, su energía se eleva, su fe se aumenta y todo eso hace que la persona empiece a tomar acción. Y entonces consiguen carro, hacen su primer lanzamiento digital, crean un equipo de trabajo, abren su negocio y entre todo esto, ¿qué tiene que ver los libros? Los libros hacen parte de toda esa toma de acción porque ahí es donde tenemos que quitarnos la idea de que escribir un libro es parte de un parche de desocupados o una idea idílica o que eso es para bohemios y locos. Eso era antes, que los que escribían eran los intelectuales y los que mantenían en los bares, Gabo y todos esos manes que mantenían tomando aguardiente, pero obviamente tenían una mente brillante y creaban cosas maravillosas que nos dejaron como legado. Pero es que ahorita el mundo ha cambiado. Entonces, tú decías eso, ¿no? Es que antes como que no teníamos, como que teníamos el mundo así limitado hasta para ofrecer un libro. Ahora no. Ahora lleva tu libro al mismo modelo de Facebook. Haz que la gente de tu comunidad se identifique contigo y te compre tu libro. Entonces, ofréceles lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren. Bueno, en fin, y eso es otro tema que podríamos desarrollar de manera muy amplia. Pero en resumen, el libro viene a darle mucho más valor a lo que tú estás haciendo y se convierte en una unidad de negocios. Y yo te puedo decir completamente con certeza de que mis autores, los que han estado conmigo, han logrado vender sus primeras ediciones. Vivian es una de ellas, a Vivian le ha ido muy bien y le falta mucho por vender. Vamos a ir a la Feria del Libro de Bogotá, su libro va a estar subido en Amazon dentro de muy poco y así, ella va a tener una posibilidad de hacer usufructo de su obra durante mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque tomó acción, no se quedó ahí. O sea, esto es para ganadores también. Y allí voy ya para finalizar y ahora nos cuentas cómo te conseguimos en redes para que accedan a tus cursos, a tus entrenamientos. De hecho, en este mismo podcast y ahora también me das el link, lo dejamos acá de una vez en la descripción.
¿qué diferencia? Aquí te hago dos preguntas y esta ya es para terminar. Y porque siempre dejamos una tarea, pero en esa tarea, ese reto, quiero como ir resolviendo esto para que las personas que nos escuchen comprendan la diferencia que existe entre una marca personal que tiene un libro y una marca personal que no lo tiene, o un profesional independiente, porque yo puedo ser consultor, mentor, sí, el profesional que sea un psicólogo. ¿Qué diferencia hay entre el psicólogo con libro y el psicólogo sin libro? Eso es como para antes de ir a la tarea. Y la tarea, Freisman, o sea que son dos preguntas que te hago aquí. La tarea es que si yo quiero comenzar hoy mismo esta conversación me llamó la atención, yo no lo había pensado de esa manera, o ya tenía retenida y estoy segura que todas las personas que tienen un propósito quieren escribir un libro, pero no sabían que era ya. Pero si yo les digo, bueno, ¿y por qué no ya? ¿Por qué no y comenzar con el primer paso? Y yo me acuerdo cuál fue el mío, pero ¿cuál puede ser ese primer paso que en estos 7 días, Freisman, en estos 7 días alguien pueda iniciar su primer paso para escribir el libro? Entonces, primero, la diferencia entre tener libro y no. Y segundo, ¿cuál sería ese primer paso para en los próximos 7 días comenzar? Bueno, te respondo, mi querida Vivian. La diferencia es que el que ha empezado, el que no tiene libro, está dejando de percibir ingresos importantísimos. Está dejando de llevar su mensaje a muchas personas más. Está dejando de susurrarle al oído su mentoría a alguien que la necesita. Está guardándose esa experiencia, ese conocimiento o ese proceso para sí mismo y no lo está compartiendo con el mundo. Y hay gente allá afuera que necesita escuchar eso que tú tienes para contar. El que sí lo tiene está ganando dinero de manera con ingresos residuales, está acostado en su cama mientras alguien está comprando su libro en línea o alguien lo está pidiendo a través de su página, está dejando de dar talleres, conferencias, mentorías basadas en su libro o un programa basado en su libro, está dejando de vender unidades de libros en librerías, en ferias de libros, está perdiéndose la posibilidad de hacer parte de una de las áreas del conocimiento más bellas que existen en el ser humano, porque los seres, muchos de los humanos o de las personas más grandes del mundo, para bien o para mal, han escrito libros. O sea, desde la Biblia hasta reyes, hasta políticos, estrellas, expresidentes, futbolistas, hoy día hasta los influencers están escribiendo libros, todo el mundo. O sea, tú te preguntas, pero por qué carajos un influencer que está ganando, llenándose de plata a través de Instagram o YouTube, no necesitaría, entre comillas, tener un libro? Pregúntate por qué todos los ahora quieren tener un libro. ¿Por Mm. qué Carol G tiene libro? ¿Por qué Valentina Liscano tiene libro? ¿Por qué Maleja tiene libro? ¿Por qué? Pues porque venden miles de copias, porque la gente sigue leyendo, porque la gente quiere saber cuál es la historia, porque quiere conocer más detalles que solamente en un libro. Y el libro tiene esa magia maravillosa. Resulta que si yo quiero escuchar la historia o ver a Vivian, entonces yo tengo que conectarme antes, no, ya no. Pero antes tenía que conectarme a una red, sí tenía señal para poder o datos para poder ingresar a YouTube, pero resulta que ahora yo me puedo llevar su libro para cualquier parte en el bolso, me lo llevo para la finca el fin de semana donde no hay internet y allá a través de ese libro Vivian me está hablando, Vivian me está ayudando, Vivian me está contando, Vivian me está haciendo reír, Vivian me está haciendo caer en cuenta de mis situaciones con mi cuerpo, con mis finanzas. Vivian me está diciendo cómo emprender. Por favor, esa es la diferencia entre el uno y el otro. Ya. Y la primera tarea que yo quiero dejarles es que a partir de ahora, si tu deseo es escribir un libro, empieces a planear durante tu primer mes el tiempo que vas a darle a tu proyecto de libro. Y eso es algo que le vas a dar al libro, no lo vas a compartir con otras cosas, ni no. Entonces, si vas a decir, voy a trabajarle a mi libro todos los viernes y los sábados en la mañana, viernes en la noche, le voy a trabajar. Entonces, saca por lo menos
4 horas al mes o 6 horas al mes para que puedas empezar a trabajar en tu libro y que ese tiempo lo dediques, pero anota eso ¿cómo se llama? En un calendario o agéndalo en el calendario físico o en el de tu celular y di, tales días, tales días, tales días de este mes voy a dedicárselos a mi libro. Y entonces ahí lo que vas a hacer es empezar por, número uno, definir cuál es el tema de tu libro. ¿Cuál es el tema de tu libro? ¿De qué voy a hablar? El tema de tu libro no es el título, el tema de tu libro es el contexto de lo que quieres, a lo que quieres referirte. Voy a hablar del perdón. Listo, voy a hablar del perdón. Ese es el tema mío, el perdón. Bueno, pero entonces voy a hablar del perdón y en esas horas que vas a tener para tu libro empiezas a pensar, bueno, voy a hablar del perdón, pero ¿de qué voy a hablar del perdón? No, bueno, voy a hablar de mi proceso, voy a hablar de la herida que me causaron, de la situación que me causó tanto dolor. Entonces, a partir de eso, cómo se me llenó el corazón de odio y cómo eso afectó mi relación con las demás personas, mis relaciones sentimentales, y empiezas a buscar todo lo relacionado con eso hasta llegar al punto en el que sanaste porque te perdonaste a los demás, dejaste tu rol de víctima, bueno, y todo ese tema, si ese es eso es de lo que quieres hablar. Esa sería la primera tarea. Si quieres tomar acción, bueno, ya tengo 2 programas muy especiales para las personas que estén conectadas y que estén escuchando este podcast y este video y este espacio maravilloso al que me ha invitado Vivian. Número 1, escritura con conexión, que es mi mentoría personalizada en 135 días. Si no tienes ni idea de cómo escribir un libro, yo te ayudo a encontrar tu yo escritor, te ayudo a encontrar el tema, te ayudo a encontrar el título, a estructurar tu libro, a que lo vamos construyendo a través de diferentes insumos hasta tener un producto, un primer archivo o una primera versión. La vamos puliendo, hacemos tu carátula, lo editamos, lo imprimimos y lo publicamos y lo vendemos. Y las personas que quieran estar en este programa, las personas que estén conectadas acá, van a tener un descuento muy especial, que es un descuento del 5%. Wow, O sea, maravilloso. eso es un descuento, ese es un descuento considerable. Y lo mismo, el poder de escribir tu primer libro. Entrénate en 6 semanas, te enseño cómo escribes toda la parte teórica. Es como el 50% de mi programa completo, donde enseño incluso la estrategia de marketing y lo hago en 6 clases. Además te doy bonos, clases adicionales, te enseño cómo presentar tu libro en una editorial, te muestro, te muestro a un autor eh, que ha tenido éxito, un testimonio de éxito también y otras ventajas. Si lo quieren hacer, pueden ingresar a freismantoro.com, freismantoro.com. Me pueden encontrar en Instagram como @freismantoro, en YouTube como Freismantoro también, y en Facebook como Freismantoro también, Freismantoro escritor. Y ahí pues indudablemente van a tener todas las respuestas que necesiten para que puedan tomar acción ya. Gracias, Freisman. Ahora sí, esta es una súper tarea y ya con esto empezamos a desenredar la pita y ya saben, o sea, lleguen como con una tareita adelantada, pero saben que tienen el acompañamiento de Freisman, tienen las redes, esto pues esta información se mantiene actualizando ya en las redes, ustedes siguen a Freisman y ya sabrán y se enterarán de cuándo está lanzando estos acompañamientos. Yo particularmente hice la mentoría y siempre digo fue lo mejor y sin tu mentoría, Freisman, no sería realidad mi libro. Así que una vez más, gracias públicas por todo este acompañamiento, por llevarme a ese propósito que sea una realidad hoy y que se esté expandiendo, de hecho ya por el mundo, porque ya empezamos a hacer las ventas internacionales. Entonces, de verdad, mil gracias por eso y mil gracias por acompañarnos en este podcast que ya estamos finalizando, episodio 96 y ya nos acercamos al 100, que era la meta. Y gracias por estar aquí también en mis grandiosos cierres. Gracias, Frey. Muchas gracias a ti, Vivian. Un abrazo para ti y para todos los que están conectados a tu comunidad tan bella de Trasciende y Emprende con Éxito.
Hasta aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.